bienvenidos todos. Mi nombre es María Isabel Mora, soy residente de segundo año de Medicina Interna. Estamos pues como empezando en esta nueva reunión que es de protocolos institucionales y a mí me correspondió hablar de bacteremia asociada a catéter de hemodiálisis. Esta es la hoja de ruta que les traigo para hoy. Primero empezar a mencionar por qué es importante hablar del tema, algunas definiciones cortas como para contextualizarnos, cuál es la epidemiología de la bacteremia asociada a catéter, la fisiopatología, sus principales factores de riesgo, los microorganismos más fácilmente encontrados, cómo se realiza el diagnóstico y cómo se manejaría cada una de las infecciones si las dividimos en qué tanto compromiso tienen, ya sea infección del sitio de inserción, tunelitis, bacteremia asociada a catéter, cuál sería la indicación de realizar una ecocardiografía en una bacteremia asociada a catéter. Dos cositas puntuales acerca del protocolo institucional, que de resto lo voy a ir desglosando durante la charla, y finalmente terminar con unas conclusiones. Entonces, para partir de por qué es importante hablar del tema, pues pienso que es conocimiento de todos de que en nuestra práctica clínica es muy probable que nos vayamos a enfrentar a un paciente con una bacteremia asociada a catéter, y esto es porque la infección es la principal complicación en los pacientes que están en hemodiálisis. Incluso cuando están durante el primer año de la terapia de reemplazo renal, representa la principal causa de muerte en ellos. En los pacientes pues, que ya no están en el primer año de hemodiálisis, representa la segunda causa de muerte después de la enfermedad cardiovascular. El riesgo de una bacteremia en los pacientes que están en hemodiálisis es hasta 26 veces mayor cuando se compara con la población general. Si adicionalmente hablamos de que el paciente se hace hemodiálisis a través de un catéter, su riesgo de una bacteremia es 10 veces mayor que cuando se compara con aquellos que se dializan por medio de fístula arteriovenosa. Hasta 3/4 de los pacientes que hacen bacteremia asociada a catéter se ha identificado que es por bacterias gram positivas. Esto pues va obviamente a cobrar bastante importancia ahorita que conversemos acerca de cuál sería el manejo empírico. Los pacientes que están en hemodiálisis van a tener más riesgo de desarrollar una infección por aureus resistente en comparación pues con la población general. Esto pues obviamente porque adicionalmente que están en terapia de soporte renal, pues asisten frecuentemente a hospitalización, o asisten a su unidad renal o reciben antibióticos por infecciones pues, frecuentes. Y el uso de catéter de hemodiálisis se ha descrito como el principal factor de riesgo para desarrollar una bacteremia. Les dije que quería partir como de unas aclaraciones y en sí son apenas estos 4 conceptos. Primero, definir que un set de hemocultivos es cuando tomamos muestra de sangre de una sola punción y se divide en distintos frascos de hemocultivos, pero que es solamente de una misma punción. La infección del trayecto tunelitis es cuando identificamos que el paciente tiene signos clínicos o signos inflamatorios en el sitio de inserción del catéter, pero que incluso van más allá de 2 centímetros de donde está insertado. Pues en sí podríamos ver incluso hasta todo el recorrido del túnel, pero si no, pues que por lo menos vaya más allá de 2 centímetros del sitio de inserción. No sé si esto les está estorbando. Ya. El otro es hemocultivo de tiempo diferencial. Este consiste en tomar hemocultivos pareados. Cuando los pacientes tienen un catéter central y adicionalmente tienen un periférico, tomar hemocultivos de ambos catéteres y que haya una diferencia por lo menos de 2 horas en la positividad de los dos. Me explico, que el catéter central se positivice a 1 hora y que el periférico se positivice por, más o menos mínimo 2 horas más tarde. Esto nos sugeriría que el foco de la infección es el catéter central. Y por último, el volumen ideal de los hemocultivos, que se prefiere que sea alrededor de 10 mililitros en cada frasco de hemocultivos. Entonces, para hablarles un poquito de la epidemiología de esta enfermedad, entonces en el año 2017, en hospitales de cuidados o en unidades de cuidados intensivos en Estados Unidos, se estimó que hasta 24.265 infecciones asociadas a catéter se habían identificado. Se ha descrito una mortalidad que va del 12 al 15% de todos estos pacientes. La mayor parte de las infecciones es en pacientes que están en hemodiálisis, o sea, hablando de todas las infecciones asociadas a catéter, hasta el 88% es en pacientes que están en hemodiálisis, ya sea por infección del sitio de entrada del catéter o porque tengan infecciones en otras partes, como por ejemplo prótesis vasculares o algo así, y que colonice el catéter. La incidencia de bacteremia asociada a catéter se puede estimar de 13.7 a 100 personas año, que si la comparamos con pacientes que no están en hemodiálisis, pues en realidad es supremamente elevada, porque en la población general puede ir de 0.53 por 100 personas año. Específicamente en Colombia,
encontré que hay 23, pues por encima de 23.000 personas con enfermedad renal crónica en etapa terminal, y que todo esto pues va creciendo o va tendiendo al aumento, obviamente por la cronicidad de las enfermedades y por el aumento de la expectativa de vida. De estos pacientes, el 55% se encuentran en terapia de soporte renal con hemodiálisis. Más de 11.000, o sea, el 72% reciben tratamiento por medio de fístula arteriovenosa y alrededor del 27% por medio de un catéter. Se ha descrito que cuando hay tasas, pues en los lugares que tienen por encima de 20% de recibir terapia por medio de catéter, entonces se califica como una tasa alta, que en este caso pues en Colombia lo cumpliríamos. La fisiopatología pues pienso que es muy sencilla, solamente les quería mencionar que la contaminación se puede presentar en cualquiera de estos tres pues como escenarios. Se puede contaminar el líquido de la diálisis, que en realidad pues pienso que sería como la menos probable. Se puede contaminar el puerto y el lumen, o se puede contaminar la piel del sitio de inserción, pues donde está ingresado el catéter. Es importante recordar que hay bacterias que van a favorecer la formación de biopelículas, y que estas biopelículas van a requerir incluso concentración de antibiótico mucho más elevadas para poder eliminar las bacterias. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se han identificado para que un paciente en terapia de soporte renal desarrolle una bacteremia asociada al catéter? Entonces les quise traer este estudio que encontré. Es un estudio publicado en el 2010, una cohorte observacional retrospectiva. Ellos hicieron la descripción de más de 119.000 pacientes mayores de 65 años que estaban pues, en terapia de soporte renal entre el año 2000 y 2002. Excluyeron a aquellos que eran trasplantados renales, que tenían modalidad de diálisis desconocida, que habían perdido el seguimiento, y calcularon las tasas de hospitalización. Quise mencionar que estos 119.000, alrededor de 7.000 estaban en tratamiento de diálisis peritoneal, pero acá nos vamos a enfocar pues específicamente en la hemodiálisis. Estos son el análisis multivariable que ellos hicieron. Entonces, vengan, yo pongo un puntero. Entonces, como podemos encontrar, vemos que en los pacientes que estaban en hemodiálisis se identificaron varios factores que favorecían o que tenían un HR pues, de importancia estadística para presentar bacteremia. Dentro de ellos, una edad avanzada por encima de 85 años, sexo femenino, presencia de comorbilidades, dentro de ellas la diabetes mellitus, la falla cardíaca, también la inhabilidad para deambular y la hipoalbuminemia. Los destacaron como factores asociados o factores de riesgo para poder desarrollar bacteremia. También les traje este estudio de casos y controles publicado en el año 2015. Lo que ellos hicieron fue identificar pacientes entre el 2010 y el 2013. Identificaron 81 casos que se trataban de pacientes con enfermedad renal crónica que recibían hemodiálisis y que tuvieron hemocultivos positivos durante el estudio. Los compararon con 81 controles con las mismas características, pero que no tenían positividad de los hemocultivos. Obtuvieron los datos de los registros médicos, hicieron una regresión logística y ya les voy a dar los datos. Quise también mencionar que identificaron que el 72% de los pacientes que fueron positivos en sus hemocultivos eran para bacterias gram positivas. Vemos que esto concuerda con lo que les mencionaba de la epidemiología mundial, en la que decían pues que incluso hasta 2/3 de los hemocultivos pues, o de los casos de bacteremia podrían ser por bacterias gram positivas. Entonces este es el análisis que ellos obtuvieron. Vemos que cuando realizan la regresión logística múltiple, empiezan pues o cobran mayor importancia estas dos variables con un OR elevado, con un intervalo de confianza significativo, y es los pacientes que tenían un catéter venoso central en comparación con los que se dializaban por medio de fístula arteriovenosa. Entonces definitivamente tener un catéter venoso central va a representar mayor riesgo de bacteremia, incluso 10 veces más, y tener hospitalizaciones previas por otro episodio de bacteremia también va a representar un mayor riesgo de recurrencia. Quise traer los microorganismos que ellos identificaron, mostrarles que encontraron alrededor del 73% de gram positivos, como ya les mencioné, dentro de ellos más frecuente el estafilococo aureus, estafilococcus epidermidis, otros estafilococos coagulasas negativas que no fueran epidermidis, y en gram negativos un 25%, donde destacaban las enterobacterias. Acá quise resumir entonces, pues ya con estos dos estudios, cuáles eran los factores de riesgo, que los podemos dividir en intrínsecos, pues que son como
pues aquellos que el paciente no puede cambiar, y es que tenga extremos de edad, que sea trasplantado de médula ósea, que tenga una inmunodeficiencia, dentro de estas la desnutrición, que se le administre nutrición parenteral total o que haya tenido un episodio previo de bacteremia. Y los otros que son extrínsecos o asociados al catéter, y es pacientes que tienen un catéter venoso central que no está tunelizado, este es el que mayor riesgo representa. Los que tienen ubicación femoral o yugular en comparación con la subclavia tienen más riesgo de desarrollar bacteriemia, pues de desarrollar infección del catéter. Perdón. La duración pues de tener el catéter, estoy hablando específicamente de los catéteres temporales, pues los catéteres ya tunelizados de larga duración. En este caso, pues no tendría como tanta importancia, pero en los temporales sí. Y cuáles fueron las condiciones de inserción y el cuidado o la asepsia que se tuvo cuando se insertó. También les dije que íbamos a hablar un poquito de los microorganismos causales. Ya les adelanté un poco mencionando que hasta 3/4 pueden ser por bacterias gram positivas. Dentro de ellas, más que todo, Staphylococcus aureus, ya sea meticilino resistente o meticilino sensible. También otros estafilococos, incluidos el epidermidis u otros coagulasa negativos. Y dentro de los bacilos gram negativos podemos encontrar E. coli, algunas especies de enterobacterias y algunas especies de Klebsiella. Acá quise traer esta revisión en la que ellos hicieron comparación, pues, o más bien hicieron descripción de los hallazgos en este metaanálisis y en estos estudios individuales, uno en Estados Unidos en el 2006, otro en Estados Unidos en el 2013 y otro en Singapur. Destacar que los que describieron en el metaanálisis eran pacientes que tenían bacteremia asociada a catéter de hemodiálisis. Los otros eran pacientes que sí tenían, que estaban en hemodiálisis, describir cuáles fueron su aislamiento y los compararon con población general. Entonces, simplemente mostrar que en los que tenían bacteremia asociada al catéter de hemodiálisis, los gram positivos destacó el Staphylococcus aureus. Acá esto pues difiere como un poquito de lo que les había mencionado, porque vemos que el porcentaje de aureus y de otros estafilococos y de gram negativos incluso pues tiende a ser como casi muy similar, pero que de igual manera sigue predominando el Staphylococcus aureus. Si vemos el porcentaje de gram positivos en los otros estudios, es muy cercano a lo que ya les había mencionado, alrededor del 73%, que concuerda con la epidemiología mundial. Este es otro estudio retrospectivo, en el que lo que ellos quisieron hacer fue describir pacientes que habían tenido episodios de bacteremias en un hospital danés. Encontraron pacientes que recibían hemodiálisis por medio de catéter tunelizado. Fueron 72 pacientes que presentaron hasta 99 episodios, y de ellos encontraron un 71% de gram positivos, muy similar a lo ya descrito, de gram negativos un 25%, un 1% de hongos. También destacó el Staphylococcus aureus, después los coagulasa negativos y después las enterobacterias como gram negativos. Entonces, para realizar el diagnóstico tendríamos que cumplir como estos tres criterios. Primero, tener unos síntomas sugestivos de una infección. A veces incluso estos no se encuentran y pueden ser muy inespecíficos. Segundo, pues que el paciente porte un catéter, pues obviamente porque si no lo tiene no sería una bacteremia asociada a catéter. Y después que tenga hemocultivos positivos, ya sea uno periférico y uno central, o dos periféricos positivos, es decir, como mínimo un set de hemocultivos. Las manifestaciones clínicas que podríamos encontrar es cualquier manifestación inespecífica que nos pueda hacer pensar en infección, dentro de ellas fiebre o escalofríos, hipotensión, puede haber signos de infección local en el sitio de inserción o incluso hallazgos de tunelitis que ya se los describí. También puede haber algunos hallazgos respiratorios o gastrointestinales inespecíficos que incluso se pueden presentar más en los pacientes que hacen embolismos sépticos, de acuerdo a cuál es el microorganismo que los está infectando. Y pues ya cuando tenemos identificada la infección, el hecho de tener hemocultivos persistentes pues, o recurrentes con el mismo microorganismo, pues también sería algo que nos hace pensar en el diagnóstico. Para la toma de muestra es importante, esto lo trae muy cortico, pero más que todo porque en el protocolo institucional se menciona
Solamente les quería recordar entonces que se deben de tomar en frascos de hemocultivos automatizados, que se ha descrito que por lo menos si tomamos más de un set aumenta la sensibilidad del diagnóstico, que un solo set de hemocultivos puede tener una sensibilidad menor del 80%, pero si se aumenta por lo menos a 3 pues, o a 2 sets de hemocultivos puede aumentar por encima del 99%, que se debe, ya les había mencionado que se debe tomar por lo menos 10 mililitros en cada frasco de hemocultivo, que la muestra se debe tomar con una metodología pues aséptica ya descrita, y que si es posible, sí, pues dentro de lo que sea posible, tomar la muestra antes del inicio del antibiótico o lo más pronto posible después del inicio del antibiótico. Si el paciente tiene un catéter multilumen, tomarlo de todos los lúmenes mientras sea posible, sino por lo menos de dos o por lo menos del que más es usado. Se puede hacer diagnóstico de acuerdo a los hemocultivos de estas tres maneras. La forma que nos describe el protocolo institucional es esta de un hemocultivo en vena periférica positivo y un hemocultivo, de un hemocultivo en vena periférica positivo y un hemocultivo del catéter central, pero también podríamos tener un hemocultivo en vena periférica positivo y el cultivo de punta catéter cuando está indicado cultivar la punta del catéter, o un set de hemocultivos positivos, es decir, tener por lo menos dos hemocultivos, pues dos de dos hemocultivos positivos de una misma muestra. Hay distintas formas de hacer el diagnóstico, además de las que les mostré ahorita. Todas estas van a tener un distinto rendimiento. Solo les quería mencionar que cuando hacemos cultivos pareados, que es hacer ese cultivo que les dije del catéter venoso central y un cultivo de catéter periférico, puede tener una sensibilidad hasta el 79% de especificidad del 98%, la cual va a aumentar si tenemos en cuenta el criterio que les mencioné de las 2 horas, mientras que si lo que tenemos en cuenta es un ratio de 2:1, que es que el hemocultivo del catéter venoso central tenga una concentración de unidades formadoras de colonia más de 3 veces la comparada del periférico, ahí va a disminuir un poco la sensibilidad, pero pues de igual manera es bastante similar. Otra forma que nos describen es el cepillado endoluminal. En realidad no es muy recomendado pues como en ninguna de las guías, tampoco en el protocolo, a pesar de que lo describen como con un buen rendimiento. No es muy recomendada por las posibles complicaciones. Podría ser que migre un trombo, que migre algún embolismo séptico. Otros son tomar cultivos superficiales del sitio alrededor de la inserción del catéter, o pues finalmente tomar cultivos de la punta del catéter. Esta tablita la traje específicamente del protocolo institucional para que viéramos que en realidad lo que ellos nos mencionan es todo lo que ya les dije de la recomendación de cómo se debe tomar el cultivo. Entonces, que sea automatizado, de tiempo diferencial, es decir, que tomen central y periférico. Lo mismo pues que les mencioné acá, que sea pareado, que por lo menos sean 2 sets de hemocultivos, o sea, un set de catéter central y un set de periférico, que ojalá sea antes del uso de antimicrobianos, y que ambos sets deben tener por lo menos la misma cantidad de volumen, que ojalá sean 15 mililitros. Una vez que ya tenemos la sospecha y que ya hacemos como las pruebas diagnósticas, vamos a poder clasificar el espectro de la infección asociada a catéter en por lo menos 3 posibles infecciones. La primera es que sea una sospecha de infección como tal, solamente el sitio de inserción, es decir, una infección local. La otra es que tenga compromiso del túnel por donde está pasando el catéter tunelizado, o sea, una tunelitis, o la otra es que tenga asociada una bacteremia. Entonces, cuando pensamos que solamente es infección del sitio, pues del sitio local, obviamente lo único que vamos a encontrar son síntomas o más bien signos locales de inflamación. Entonces podemos encontrar induración, eritema, que no va a superar, pues no va a ser mayor de 2 centímetros de donde está ingresado el catéter. Puede que haya fiebre o secreción purulenta, y pues lo recomendado tanto por guías internacionales, pues estoy hablando de la ITSA y la española, como por el protocolo, a pesar de que el protocolo institucional no hace mucho énfasis en la infección del sitio de inserción, es que se tome un cultivo del exudado pues de la secreción que está liberando la infección, o sea, pues un cultivo de pus. En caso de que no haya exudado, entonces se recomienda por lo menos hacer algunos hisopados de la piel alrededor del sitio de inserción del catéter e intentar entrar un poquitico. Como les mencioné, el protocolo institucional no hace mucho énfasis en esta forma de diagnóstico, porque pues, lo más usado es, si identificamos signos de infección local, por lo menos tomar unos hemocultivos para descartar que no tenga bacteremia asociada, y si no, pues administrar tratamiento para la infección local.
La otra es la infección del trayecto del túnel o la tunelitis. Para esta tenemos 3 pasos para poderla tratar. Primero, retirar el catéter de hemodiálisis con cambio de ubicación anatómica. Segundo, usar antimicrobianos que idealmente deben ser intravenosos y después descartar bacteriemia o complicaciones asociadas por medio de hemocultivos. La duración del tratamiento en este caso y la vía de administración de los medicamentos aún no han sido precisadas y si uno se pone a leer, pues como las distintas guías no tienen una recomendación como tal oficial que sea basada en evidencia, sino que la mayoría tienen esta recomendación un poco arbitraria de por lo menos 7 días después de retirar el catéter de hemodiálisis, una vez que descartemos que no tenga bacteremia asociada ni tampoco otra complicación, o sea, que no tenga ahí alguna colección o alguna otra cosa. No se recomienda en este caso el cambio de catéter guiado por guía, pues a través de una guía. Ustedes van a ver, si se ponen a ver, por ejemplo, la guía española o también la guía ITSA, que en algunos casos recomiendan el cambio de catéter a través de una guía. El protocolo institucional no le dio mayor fuerza a esto, porque, pues, primero porque es algo complicado y porque adicionalmente no se ha visto mayor o no se ha visto pues como con fortaleza y con una evidencia fuerte que tenga mejores desenlaces que el quitar el catéter y recibir manejo antibiótico intravenoso. Por último, la bacteremia. Entonces, importante, pues fundamental, obviamente la vamos a identificar con los hemocultivos, como ya les mencioné, cómo haríamos la toma. Muy importante evaluar cuál es la probabilidad de que el paciente tenga un germen resistente, ya sea un aureus resistente o un Staphylococcus epidermidis resistente a meticilina, obviamente para definir cuál antibiótico le vamos a iniciar. La duración del tratamiento que está recomendada pues hasta ahora es de 14 días contados a partir del retiro del catéter. Obviamente yo sé que ustedes van a decir que hay varios estudios más recientes que hacen la propuesta de menos días, de 7 días y todo, pero pues les traigo lo que hasta ahora siguen diciendo las guías y lo que también nos dice el protocolo, que sean por lo menos 14 días después de retirar el catéter. La instalación del nuevo catéter permanente o tunelizado se recomienda una vez que tengamos hemocultivos negativos control. En caso de que haya infecciones metastásicas pues, o émbolos sépticos o endocarditis infecciosa, ahí sí extenderíamos la terapia por lo menos 4 semanas. ¿Hay algún escenario en el que puedo mantener el catéter hasta el resultado de los hemocultivos? En realidad, no se ha encontrado alguna diferencia entre la extracción precoz del catéter, o sea, inmediatamente el paciente llegue, o una estrategia de ir esperando hasta que salgan el resultado de los hemocultivos. En el estudio que concluyó esto que les estoy mencionando, se excluyeron pacientes pues, que tenían algún otro tipo de complicación, que estaban neutropénicos, que tenían neoplasias, inmunosupresión o radioterapia, pero lo que identificaron es esto que les digo, que no había mayor diferencia entre extraerlo ahí mismo, se identificaba, pues ahí mismo tenía la clínica de infección y se tenía la sospecha, o por lo menos esperar hasta el resultado de los hemocultivos, pero pues sabemos que desde el inicio iniciarle la terapia antibiótica. A todos hay que retirarles el catéter. Esta es una pregunta fundamental en la que ustedes van a encontrar que hay algo de disparidad. Esta guía ITSA, que en realidad es un poquito pues ya antigua, 2009, lo que nos dice es que debemos por obligación quitar el catéter en estos escenarios. En los pacientes que tienen catéter de larga duración y que llegan con sepsis severa, tromboflebitis supurativa, endocarditis, es decir, con alguna bacteremia complicada, y que es por alguno de estos gérmenes, por aureus, por pseudomonas, por hongos o por micobacterias. En caso de que se trate de catéteres de corta duración, sería lo mismo, en los que están complicados y también en que tengan, que se les identifique bacilos gram negativos, aureus, enterococos, hongos o bacterias. Eso nos dice la guía ITSA. A pesar de esto, pues en realidad ellos le dan como una recomendación B2, pues no 2B sino B2 porque esta es la forma en la que ellos la clasifican. Si nos ponemos a ver el protocolo institucional y algunas publicaciones un poco más recientes que esta, pues el protocolo nos dice, sí, quítele el catéter a todos. Y se los traje, pues literalmente lo que nos dice, se recomienda el retiro del catéter con reinstalación en otro sitio y solamente evitar el retiro o hacer una terapia de salvamento cuando es un catéter que sabemos que es fundamental, o sea, en los pacientes que tienen ya dificultad para cateterizar algún otro sitio. ¿Cuál sería el tratamiento antibiótico de elección entonces? Ya les había mencionado que es fundamental evaluar el riesgo de que el paciente tenga un germen resistente. Cuando tenemos sospecha de que tiene un germen resistente, que en realidad va a ser bastante frecuente porque estamos hablando de pacientes en hemodiálisis, la vancomicina va a ser el antimicrobiano de elección.
más que todo, si estamos pensando, pues obviamente, en que tiene posiblemente un aureus resistente o un, sí, o un estafilococo coagulasa negativo resistente. En caso de que nos reporten que la bacteremia, perdón, que tiene una MIC, que la bacteria tiene una MIC por encima de 1.5 para vancomicina, pues ya en ese caso lo ideal sería utilizar daptomicina. Les quise traer estos varios estudios en los cuales pues no voy a profundizar mucho, solo les voy a sacar una conclusión en conjunto de ellos, y es de qué hacer cuando tenemos una bacteremia que es por aureus sensible. Obviamente ya sabemos en resistente lo ideal sería el uso de vancomicina. ¿Y qué pasa en aureus sensible? Si ya le iniciamos la vancomicina, la sigo o se lo cambio por otro antibiótico. Y sé que esto ya lo han escuchado varias veces, y en sí lo que concluyen todos estos estudios, pues y muchos más que se han hecho, es que en pacientes que tienen bacteremia por meticilino sensible, la recomendación es el uso de betalactámicos por encima de vancomicina, ya que esto disminuye la mortalidad. Es decir, se vio que los que continuaban con la vancomicina se morían más que aquellos que recibían betalactámicos, específicamente oxacilina o cefazolina. La elección entre alguno de estos dos, ya ahí pues se formaría incluso pues otra discusión que nos daría para otra conversación, porque pues sabemos que la cefazolina se podría asociar a efecto inóculo, que la decisión ahí sería un poquito compleja, pero como les digo, por lo menos usar alguno de esos dos betalactámicos cuando sabemos que es meticilino sensible, y retirar la vancomicina una vez hemos identificado el germen. Cuando cubrir bacilos gram negativos, pues estamos hablando en el escenario de paciente en terapia de soporte renal, también cuando tiene algún factor de riesgo adicional, como por ejemplo estos: diabetes mellitus, que tenga una estancia prolongada en UCI, que esté neutropénico, tenga una malignidad hematológica, que el catéter sea específicamente femoral, pues porque sabemos que por la proximidad y el sitio de localización va a ser más fácil que se contamine por bacilos gram negativos, o porque tiene lesiones en médula ósea o colonización gastrointestinal. Una vez identificamos alguno de estos riesgos y sospechamos cuál puede ser el germen que esté infectando al paciente, pues vamos a elegir el antibiótico. Y estos son las dosis recomendadas, dependiendo de cuál vamos a seleccionar. Entonces, de vancomicina le podemos dar una dosis de carga de 20 miligramos, y pues, la dosis de mantenimiento va a depender de las concentraciones. De cefazolina no requeriría carga, le podemos dar 20 miligramos por kilo, más o menos pues de 1 a 2 gramos por día. La oxacilina le podemos dar 2 gramos cada 4 horas o continuar pues en una infusión. Y por último, la daptomicina 6 miligramos por kilo cada 48 horas después de una dosis de carga. Este metaanálisis lo quise traer porque tiene hallazgos un poco dispares de lo que ya les mencioné. Es un metaanálisis publicado en el año 2014, entonces ustedes van a ver que se publicó incluso antes del protocolo institucional del San Vicente del que les estoy hablando, y de varios de los estudios pues que les mostré. Lo que ellos hicieron fue revisar 28 publicaciones, en la que en total eran más de 1.500 pacientes que tenían bacteremia relacionada con un catéter tunelizado para hemodiálisis. Todos esos pacientes habían sido divididos en distintos grupos de tratamiento. Unos recibían antibióticos sistémicos solamente, o sea, no se les quitaba el catéter, no se les ponía más. Los otros recibían solución de bloqueo antibiótico. Esto es, administrarles antibiótico por medio del catéter pues, que está infectado, a una mayor dosis, como si lo estuviéramos pues, poniéndole heparina, pero pues en este caso antibiótico. Y el otro es hacer un cambio del catéter a través de una guía. Entonces, lo que ellos encontraron es que la solución, pues el bloqueo antibiótico, o sea, este sello antibiótico que le ponían a través del catéter, y el intercambio de catéter por medio de una guía tuvieron unas tasas de curación similares entre ellos dos, pero que fueron superiores al uso de antibióticos sistémicos solos, con un OR de 2.08, un intervalo de confianza significativo cuando comparamos el sellamiento con antibiótico versus el antibiótico IV solo, y un OR de 2.88 para el cambio de la guía en comparación con antibiótico sistémico. Entonces acá, estas son la gráfica que ellos nos proporcionan. Vamos a ver que nos lo dividen de acuerdo al grupo pues de las bacterias. Primero, Staphylococcus aureus, después los bacilos gram negativos, y después Staphylococcus que sean coagulasa negativo. En general, en todos los tratamientos vemos que tuvieron respuesta o mejor respuesta a los estafilos coagulasa negativa. Cuando solamente recibían antibióticos sistémicos, la rata de curación era alrededor de 0.4, 0.5, incluso muy similar pues en los tres grupos. Cuando recibían esa terapia de sellamiento con antibióticos, les iba mucho mejor a aquellos que estaban infectados por un estafilo coagulasa negativo, perdón. Y en los que recibían cambio
del catéter guiado por, pues a través de una guía, en realidad les fue pues como de manera muy similar, pero les fue mucho mejor a los que estaban colonizados, pues, infectados por bacilos gram negativos. Entonces, lo que ellos nos concluyen es que les parece que sí se puede recomendar que en la bacteremia relacionada con catéter de hemodiálisis tunelizado se realice un intercambio de catéter por medio de guía o se administre esa solución sellante de antibiótico. Que ojalá algunos estudios futuros lo que hagan es diferenciar de acuerdo al grupo de infección, pues al grupo de bacterias que tienen, porque como les mostré, los bacilos gram negativos se comportaban distinto a lo que eran los cocos gram positivos coagulasa negativo. A pesar de este hallazgo, pues en este metaanálisis, en realidad vemos que el resto de guías, que algunas son más viejitas de esta publicación y todo, no siguen o no han tenido en cuenta la recomendación de la importancia de administrar ese sellamiento antibiótico o del cambio de catéter a través de guía. Esto es porque lo que ellos hicieron en el metaanálisis era comparar con antibiótico IV solo, y normalmente no se administra solo el antibiótico IV, sino que adicionalmente se hace retiro del catéter, entonces ahí pues sería un poquito difícil tomar en cuenta esos hallazgos. Por último, las complicaciones de la bacteremia conocemos que son muchísimas y que en realidad no hay una definición universal de lo que es una bacteremia complicada. Más que todo es aquella que va a tener alguna infección pues en algún otro lado, por ejemplo endocarditis, una tromboflebitis supurativa, que tenga complicaciones locales, que el paciente haga choque séptico, obviamente que haga embolismos sépticos o una fiebre persistente a pesar de estar recibiendo el manejo antibiótico adecuado, con documentación de bacteremia por encima de las 72 horas. Una vez que estamos sospechando alguna complicación, a quién le mando la ecocardio y en qué modalidad. Entonces ustedes van a ver que dependiendo de la guía hay distintas recomendaciones. Si nos guiamos por esta que es la guía ITSA que ahorita les mostré, va a decir que debemos considerar la ecocardio transesofágica prácticamente en todos los pacientes, a pesar de que lo dan como una recomendación B2, en aquellos que van a recibir más de 14 días de terapia. Esta es una guía canadiense que dice que recomendemos la ecocardiografía transtorácica, a diferencia de la ITSA que nos recomienda la transesofágica, la transtorácica en todos los pacientes que tengan bacteremia por aureus. Y esto es una guía española que lo que ellos nos dicen es que debemos considerar la transesofágica en la gran mayoría de los pacientes que tengan bacteremia por aureus, que no es necesaria en pacientes que no tengan los siguientes factores de riesgo, que es que tengan una bacteremia prolongada, que estén en hemodiálisis, o sea que los pacientes de los que estamos hablando en este momento inmediatamente entrarían, de acuerdo pues a esta guía española, en los que requieren una ecocardio transesofágica. Todos los demás pues es que tengan una infección metastásica o émbolos sépticos, que tengan un catéter venoso central, que también serían pues los de hemodiálisis y todos estos criterios que están acá descritos. Entonces, teniendo en cuenta que las guías son bastante dispares, ¿qué tenemos o qué decisión, qué tenemos como para tomar la decisión? Entonces está este score de Birsa. Fue escrito o evaluado en un estudio observacional prospectivo entre el año 2009 y 2011. Evaluaron 2091 pacientes adultos que tenían bacteremia por aureus en 8 hospitales de tercer nivel en Francia. Identificaron que había 200 casos de endocarditis, es decir, un 15%. Se le había hecho ecocardiografía a 1.348 de esos 2091 pacientes. Y lo que ellos encontraron fue que algunas características clínicas tenían mayor OR de que el paciente pudiera estar desarrollando, además de su bacteremia, una endocarditis. Entonces, teniendo en cuenta estas características clínicas que por medio del análisis multivariable ellos identificaron, calcularon este score, que es tener presencia de por lo menos alguna de estas, que es pues, embolismo periférico cerebral o meningitis o un dispositivo intracardíaco permanente, pues o alguna de estas. Cuando el score daba por encima de 3, entonces el paciente requería una ecocardiografía transesofágica. Si daba por debajo de 3, entonces no se recomendaba. Esto pues solamente o ha sido más que todo descrito en este estudio, entonces pues hasta ahora no es totalmente recomendado, pues porque todavía faltaría como mayor evidencia para poderlo usar. Dentro de esta mayor evidencia que nos faltaría, pues obviamente nos faltaría algo colombiano, y acá tenemos esta propuesta de estudio que fue realizada por dos compañeros pues, que se acaban de graduar, por dos internistas que se graduaron ahorita este año, en la que ellos intentaban evaluar
2 scores de predicción en una corte colombiana, pues para predecir el riesgo de endocarditis en pacientes con bacteremia por aureus. Encontraron que este score de Birsa que yo les estaba mostrando presentaba un mejor desempeño en nuestra población para identificar riesgo de endocarditis infecciosa, que los pacientes que tenían un score por debajo de 2, esto representaba un valor predictivo negativo alrededor del 100%, entonces nos ayudaba a descartar prácticamente que pudiera tener endocarditis. Por último, para hablar entonces de los pacientes que tienen una bacteremia por enterococos, entonces ahí tenemos 2 scores. Uno es el NOVA score, lo que ellos fue evaluado pues en este estudio de 1.500 pacientes con bacteremia por enterococo, de los cuales 65 tenían endocarditis infecciosa. Y lo que hicieron fue dividieron pues estos 3 criterios, cada uno con un OR pues significativo. El más significativo de ellos era que tuviera 3 de 3 hemocultivos positivos, pues o por lo menos 2 de 3 hemocultivos positivos, y pues el tiempo de positividad, otro que tuviera enfermedad valvular cardíaca o que tuviera bacteremia de origen desconocido. Vemos, pues es más fácil de recordarlo acá, porque acá está el acrónimo de NOVA. Entonces vemos que los pacientes que tenían positividad de los hemocultivos pues en gran cantidad, como les mostré, por lo menos 3 de 3, pues, o 2 de 3, nos daba esos 5 puntos. Los que tenían bacteremia de origen desconocido, 4 puntos. Alguna enfermedad valvular previa, 2 puntos. Perdón, y un soplo cardíaco audible, 1 punto, para un total de 12. Aquellos con por lo menos 4 puntos era bastante sugestivo de que pudieran estar haciendo endocarditis por el enterococo que tenían como bacteremia. Esto con una sensibilidad del 100% de especificidad. Después aparece, bueno, cuando la realizamos, como les dije, por encima de los 4 puntos. Cuando tenemos menos de 4 puntos, ya el valor empieza a aumentar, el valor predictivo negativo, para pensar que el paciente no tiene endocarditis, incluso puede ascender hasta el 100%. Después aparece este score, que es el de NOVA. Nos cumple los mismos, o nos incluye los mismos criterios que el NOVA, pero ahora nos incluye 2 criterios adicionales. Lo que ellos hicieron fue evaluar 397 episodios en 362 pacientes de bacteremia por enterococos fecalis, en los cuales identificaron 44 con endocarditis infecciosa. Entonces cumplían o identificaban los mismos criterios de NOVA, y adicionalmente que la duración de los síntomas fuera más de 7 días o hubieran hecho algún tipo de embolización, que serían estas dos letras adicionales, embolización y de duración de los síntomas más de 7 días, con unos OR pues por lo menos muy cercano a 10 y de 50. Y comparando pues ambos scores, obviamente el NOVA sería con un punto de corte mayor de 4, un de NOVA con un punto de corte mayor de 3. Ambos tienen muy buen rendimiento, sensibilidad del 100% y unas especificidades, al menos el de NOVA de 85%, el NOVA sí tiene menor especificidad. Entonces podríamos usar cualquiera de esos dos. Esto es lo que nos dice pues como la literatura internacional, o lo que podemos encontrar. ¿Qué dice específicamente el protocolo del San Vicente? Ellos recomiendan hacer ecocardiografía transesofágica en todos los pacientes que tienen bacteremia por aureus. Los que tienen bacteremia por algún otro germen recomiendan que se debe hacer una ecocardiografía, e igualmente ojalá sea transesofágica. Pues esto en realidad también favorecido por la posibilidad de tener el transesofágico en el hospital. Entonces, pues de igual manera, ante la presencia de la bacteremia, recomienda el protocolo institucional el desarrollo o la realización de una ecocardiografía transesofágica ante la sospecha de endocarditis infecciosa. Entonces, por último, les quise traer como este resumen dividido de acuerdo al grupo de bacteria del paciente, pues que esté infectando el paciente. Entonces, ante Staphylococcus aureus, perdón, la recomendación es remover el catéter, esto es mandatorio. Se le debe dar tratamiento antimicrobiano, como les mencioné. Hay algunos estudios que disminuyen los días, por ahora el protocolo nos sigue diciendo 14 días. Le podemos dar cefazolina u oxacilina cuando estamos ante un aureus sensible, vancomicina, daptomicina, dependiendo de la MIC, cuando estamos ante un aureus resistente, y acá es mandatoria la ecocardiografía. Ante enterococo también es mandatoria la ecocardiografía. Debemos remover el catéter. La terapia antibiótica puede ser de 7 a 10 días, y si estamos hablando de un fecal sensible, le administraríamos ampicilina. En estafilococos coagulasa negativa, entonces ahí podemos considerar o no remover el catéter, esto de acuerdo a lo que vimos de recomendaciones, por ejemplo, de la guía ITSA, mientras que la guía institucional dice, remuévale el catéter, damos la terapia antibiótica y
Acá ellos pues nos sugieren como algunos casos en los que podríamos dejar el catéter, pero como les dije, el institucional nos dice remuévalo. Y la ecocardio podría o no realizarse. En los pacientes que están infectados por bacilos gram negativos, la ecocardiografía en realidad no es mandatoria, se debe remover el catéter y la terapia antibiótica debe ser por lo menos de 7 días. Este es el protocolo, ya les he hablado pues bastante de él durante la charla, solamente quería traer al final el algoritmo que nos sugiere, que es pacientes que tengan sospecha de bacteremia asociada a catéter, si tienen síntomas sistémicos, no, si tiene una induración o eritema mayor a 2 centímetros, sí, como les dije, mayor a 2 centímetros me hace pensar en tunelitis, entonces le quito el catéter, si no es mayor de 2 centímetros, pero si tiene estos síntomas de infección local, podría pensar en que definitivamente la infección es local, le puedo administrar mupirocina o gentamicina tópica. Si tiene síntomas sistémicos, que ya los describimos, entonces la recomendación es tomar hemocultivos, iniciar antibiótico empírico. Si los hemocultivos son positivos, retiro el catéter en las primeras 24 horas, le hago una ecotransesofágica si es por aureus y la considero si es por algún otro microorganismo. Y el tiempo de tratamiento dependerá también de si tiene una bacteremia complicada. Antes del alta, cambiarle el catéter temporal a un tunelizado, una vez que tenga hemocultivos negativos. Y en caso de que los hemocultivos no sean positivos, buscar algún diagnóstico diferencial, que puede ser la tunelitis. En ese caso, igual le retiraría el catéter, le daría antibiótico de 7 a 10 días menos. Eso es todo. Muchas gracias.